Vamos a hacer o a realizar el- la primera parte de lo que es bioestadística, ¿no? O el taller número uno. En este taller lo que vamos a tocar, vamos a abarcar son las tablas de contingencia, que son las tablas de 2 por 2 principalmente, las medidas de tendencia central y los tipos de estudios epidemiológicos, ¿no? Los principales, los que pueden tener alguna relevancia para vuestro examen y además los que se usan más frecuentemente en epidemiología, ¿no? En investigación. Vamos a hablar primero de lo que son las tablas de 2 por 2. Las tablas de 2 por 2 se les llama tablas de contingencia. También pueden ser tablas de 2 por más o 3 por más, ¿no? Pero principalmente las tablas de 2 por 2 es la que nos vamos a abocar ahora. Se llama de contingencia porque va a confrontar dos características. En general, en estudios de salud, de medicina, se usan las tablas de 2 por 2 para dos cosas. Medir la potencia, la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos de un test diagnóstico, por ejemplo, ELISA, Western blot, Papa Nicolau, etcétera, versus la presencia o la ausencia de enfermedad, ¿no? Cuán sensible, cuán específico es un test para detectar una enfermedad, o para medir riesgos también. Entonces, ambas cosas vamos a tocarlos, ¿no? Primero, para ver o para evaluar pruebas diagnósticas, tenemos la tabla de 2 por 2 siguiente. Vamos a tener dos columnas en las cuales vamos a tener los enfermos y los sanos. Vamos a tener dos filas donde vamos a colocar los pacientes que han dado al test que estamos evaluando, cualquiera fuere este, positivo y negativo. Y en cada eh, casillero vamos a colocar los valores respectivos, ¿no? Los enfermos que tengan un test positivo irán en este casillero y se van a llamar los verdaderos positivos. ¿Por qué? Porque son los que verdaderamente están enfermos. Los enfermos que den al test negativo van a estar en este casillero de abajo, que van a ser los falsos negativos, porque estando enfermos van a dar negativo al test. Los sanos van en esta columna. Los sanos que tengan el test positivo van a ser los falsos positivos, ¿no? Falsos positivos, ¿por qué? Porque estando sanos salen con el test positivo. Por ejemplo, ¿no? Un paciente sano sale con ELISA positivo, ¿no? Es un falso positivo. Y finalmente vamos a tener los verdaderos negativos. Son aquellos pacientes que estando sanos salen con el test negativo. Además de estos valores, ¿no? De los cuatro casilleros internos, lo que nos va a interesar son la sumatoria de las columnas y la sumatoria de las filas. La sumatoria de todos los que den positivo, de todos los que den negativo, la sumatoria de todos los sanos y todos los enfermos. Este cuadro de 2 por 2, ojo, es muy importante que lo recuerden y que se habitúen a él, porque si vienen preguntas que tengan que ver o con pruebas diagnósticas o con riesgos, van a poder responderlas en forma adecuada. De lo que hemos hablado, ¿qué nos va a interesar y qué tienen que recordar? Los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Esos valores, esos casilleros son los que interesan. Y la sumatoria de todos. Para hallar sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, se usan las siguientes fórmulas, ¿no? Para hallar la sensibilidad, lo que vamos a hacer es vamos a dividir el número de verdaderos positivos sobre la totalidad de enfermos. Eso nos va a dar la sensibilidad. Para hallar especificidad del test, vamos a dividir el número de verdaderos negativos, que está acá, sobre la totalidad de los sanos. Para hallar los valores predictivo positivo y predictivo negativo, usamos lo mismo. Los verdaderos positivos sobre la totalidad de los que han dado positivos al test. Y los verdaderos negativos sobre la totalidad de los que dieron negativos al test.
Estas son las fórmulas, ¿no es cierto? Sensibilidad son los verdaderos positivos sobre la totalidad de enfermos. Especificidad, los verdaderos negativos sobre la totalidad de sanos. El valor predictivo positivo, los verdaderos positivos sobre todos los que dieron positivos al test. El valor predictivo negativo, los verdaderos negativos sobre todos los que dieron negativos al test. Este cuadrito tienen que recordar, ¿ok? Y los valores y las fórmulas a los cuales va a dar lugar, ¿ok? Muy importante que recuerden esto. Entonces, ¿qué cosa es lo que deben saber? La sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, ¿no? De la fórmula, del cuadro, ustedes sacan qué cosa es la sensibilidad. Es la probabilidad de que un individuo enfermo tenga un test positivo. Eso, ¿no es cierto? La especificidad es la probabilidad que un individuo sano tenga un test negativo. Esto de sensibilidad y especificidad es importante recordar. Los test que son muy sensibles, altamente sensibles, en general se usan para hacer screening, o sea, para hacer barridos, para ver y detectar enfermos cuando todavía no han desarrollado la enfermedad, ¿ok? Están en el periodo prepatogénico, o sea, antes de iniciar la enfermedad. Y la especificidad, los test altamente específicos, que tienen una alta especificidad, se usan ya también no como screening, sino como test confirmatorios, ¿ok? Para saber si verdaderamente estos pacientes o estas personas están enfermas. O sea, el ejemplo más claro es la infección por VIH, ¿no? Un test altamente sensible es el ELISA. Les hacen el ELISA y va a coger probablemente a todos los enfermos e incluso a algunos sanos les va a salir positivo, ¿no es cierto? Porque es altamente sensible. Y para confirmar pueden usar otro test, por ejemplo el Western blot, y con eso les va a dar, los va a excluir a los que son sanos y han salido positivos, los va a excluir y les va a quedar los pacientes que son verdaderamente enfermos, ¿ok? Entonces es la diferencia. Para eso sirven los test que tienen diferente sensibilidad y especificidad, ¿ok? Muy bien. Los valores predictivos positivos y predictivos negativos se definen como, por ejemplo, el valor predictivo positivo como los verdaderos positivos entre los positivos de un test, ¿no? Y el valor predictivo negativo, los verdaderos negativos entre los negativos de un test. Otra diferencia que ustedes tienen que saber es la sensibilidad y la especificidad son valores inherentes al test mismo. O sea, por ejemplo, el ELISA tiene una sensibilidad y una especificidad definida. Apliquen a cuantas personas lo apliquen, hay un porcentaje aproximado de positivos y de negativos que les va a dar en esa población, ¿no? Eso es la sensibilidad y la especificidad. Son características inherentes al test. En cambio, los valores predictivo, positivo y negativo van a variar de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad. ¿Ok? La prevalencia de la enfermedad hace variar, disminuir o aumentar los valores predictivo, positivo y negativo. Vamos a verlo eso más adelante. Muy bien. Además de la evaluación de los test, o sea, de ver la sensibilidad, de ver la especificidad, los valores predictivo, positivo y negativo, las tablas de 2×2 nos sirven para identificar riesgos, ¿ok? En estudios especialmente de casos y controles y estudios de cohortes. La medición del riesgo se basa en hacer lo mismo, una tabla de 2×2, donde vamos a tener en las columnas, al igual que la anterior, los enfermos y los sanos. Pero en las filas vamos a tener primero a los expuestos al factor de riesgo que estamos estudiando y a los no expuestos por debajo de esta, que no han estado en contacto con el factor a estudiar. Tenemos los 4 casilleros rellenos y la sumatoria de cada uno de ellos, ¿no? Para medir el OR es el ORadio
o la razón de momios y nos sirve para medir riesgo. ¿Qué hacemos? Para hallar el OR vamos a hacer la división de los productos cruzados, o sea, A por D dividido entre B por C, ¿no? Eso nos va a dar un valor. Ese valor va a ser el OR y de acuerdo a cómo nos dé el valor va a ser interpretado de manera distinta. En base a ese OR nosotros podemos decir que cierta característica de exposición es un factor de riesgo o es un factor de protección. Vamos a ver más adelante con ejemplos cuando llamamos factor de riesgo, cuando llamamos un factor de protección. ¿Ok? El riesgo relativo va a resultar de la división de la incidencia o la tasa de incidencia entre los expuestos sobre la tasa de incidencia en los no expuestos. ¿Ok? Y esta es la fórmula. Lo mismo que en el caso del OR nos va a dar un resultado numérico. Ese resultado, dependiendo de cuánto salga, va a ser factor de riesgo o factor de protección. Ambos valores se van a analizar o se van a interpretar de forma similar, ¿ok? De manera que ambos en el valor van a ser interpretados de igual manera, pero la diferencia está en que el OR lo usan cuando van a hacer estudios de casos y controles y el riesgo relativo lo van a usar cuando van a hacer estudios de corte, ¿ok? No se olviden, el OR en casos y controles y el riesgo relativo en estudios de corte. Muy bien. Ok, entonces, los conceptos que ustedes ya deben estar teniendo en cuenta son los valores predictivos, ¿no? Positivo y negativo, la sensibilidad y la especificidad. Estos 4 ítems, las 4 características, pertenecen a la valoración de los test diagnósticos. Y el riesgo relativo y el OR van a servir para hallar riesgos, factores de riesgo. Y dependiendo del valor, podemos encontrar factores de riesgo o factores de protección. Bien, el riesgo relativo y el OR puede ir o pueden tener valores de +1 o de -1. O sea, por ejemplo, puede ser el riesgo relativo les puede salir 1.5, 1.8, 2.5, 3, 4, etc. O puede salir menores a 1, 0.8, 0.3, 0.2. ¿Me entienden? Hay un intervalo ahí de valores. Ahora, cuando vuestro riesgo relativo o vuestro OR sale mayor a 1, se dice que el factor que están estudiando es un factor de riesgo. Si sale menos de 1, es un factor de protección. ¿Ok? No se olviden. Más de 1, factor de riesgo. Menos de 1 es factor de protección. Ok. ¿Qué más? Hay un punto más que deben saber de estos dos valores. Que si bien es cierto, por ejemplo, tienen un OR de 2.5, ustedes pueden decir que las personas que están expuestas al factor que ustedes están estudiando tienen 2.5 riesgo más o 2.5 más veces riesgo de enfermar que los que no están expuestos. Así se interpreta esto. Pero se tienen que fijar que el intervalo de confianza al 95% de ese OR que han hallado no incluya al 1. Cuando ustedes les informan en un trabajo de investigación o en un libro un riesgo relativo o un OR, cualquiera de los dos, les van a dar primero el valor, entero o fracción, ¿ok? Pero les dan el valor. Al lado les van a poner el intervalo de confianza. Por ejemplo, en el ejemplo que les di, 2.5 va a ser el OR. Entre paréntesis les pondrán, por ejemplo, el valor menor 0.8 y el valor más alto 3.2. O sea, el intervalo de confianza va de 0.8 a 3.2, pero el OR es 2.5. Ahora, cuando ese intervalo de confianza incluye el 1, no es estadísticamente significativo. O sea, no se puede decir que es factor de riesgo ni factor de protección. ¿Ok? Pero si no incluye al 1, está o por encima del 1 o por debajo del 1, en ese caso se dice
que es un factor de riesgo o es un factor de protección, dependiendo del valor. ¿Ok? Vamos a tener algún ejemplo por ahí, un par de ejemplos, y con eso espero que lo aclaren mejor este tema. Pero es importante conocer. ¿Ok? Bien. Vamos a contestar la primera pregunta ahora. Dice, en un estudio prospectivo se compara un nuevo antiagregante como grupo experimental frente al tratamiento habitual con ácido acetil salicílico, ¿no es cierto? O aspirina, que es el grupo control. Se han obtenido los siguientes resultados en la prevención de infartos de miocardio. A los 2 años de tratamiento, el nuevo tratamiento, 25 infartos de miocardio sobre 500 pacientes. El tratamiento habitual, 50 infartos de miocardio sobre 500 pacientes. Preguntan, ¿cuál es el riesgo relativo de padecer un infarto agudo de miocardio con el nuevo tratamiento respecto al habitual? ¿Ok? Están preguntando el riesgo relativo, entonces. ¿Qué cosa es el riesgo relativo? Eso, ¿no es cierto? El cociente de la tasa de incidencia de expuestos sobre la tasa de incidencia en no expuestos. Entonces, ¿qué cosa les dicen a ustedes? Indirectamente les están pidiendo que hallen la tasa de incidencia de infarto agudo de miocardio. Solo así van a poder hallar el riesgo relativo. Entonces, tienen que hallar la tasa de incidencia de expuestos versus la de no expuestos y dividirlo entre uno entre la otra, ¿no? Entonces, ustedes tienen la tasa de incidencia en los expuestos. El nuevo tratamiento son los que han estado expuestos al tratamiento experimental. 25 infartos de miocardio, dice, sobre 500 pacientes. Esa sería su tasa, ¿verdad? Bien. En cambio, en el tratamiento habitual va a haber 50 infartos de miocardio sobre 500 pacientes. Esa sería su incidencia. Entonces, el riesgo relativo, ¿qué cosa era? Es la tasa de incidencia de expuestos sobre la tasa de incidencia en no expuestos. Haciendo la división, le sale 0.5. ¿Ok? Entonces, la respuesta acá sería la B. ¿Ok? Si les preguntaran, ¿no? En esta misma pregunta, si les interrogaran sobre, diga usted, si es factor de riesgo o es factor de protección. Ojo, no les dan el intervalo de confianza, pero les preguntaran así a secas. Diga usted si es factor de riesgo o es factor de protección. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Es un factor de protección, ¿no es cierto? Porque es menor a 1. ¿Ok? Es menor a 1. Ahora, si quieren ser más exactos, tendrían que buscar el intervalo de confianza. Y si este no incluye al 1, se confirmaría que es un factor de protección, ¿ok? Pero si les preguntaran a secas, este es un factor de protección. Muy bien. Ok, la segunda pregunta, vamos a ver. Dice, una prueba diagnóstica tiene una sensibilidad del 95%. ¿Qué nos indica este resultado? A, dice, la prueba dará como máximo un 5% de falsos negativos. La prueba dará como máximo un 5% de falsos positivos. La probabilidad que un resultado positivo corresponda realmente a un enfermo será alta. La probabilidad que un resultado negativo corresponda realmente a un sano será alta. Y la prueba será muy específica. En esta pregunta, lo que tienen que analizar es qué les están preguntando para empezar, ¿no? ¿Qué cosa les dicen? Les dan la sensibilidad del 95% y les dicen, con esta sensibilidad, ¿qué cosa ustedes pueden decir del test? Primero, la prueba será muy específica. Podrán hablar algo de especificidad con una sensibilidad del 95% a secas. No tiene ningún otro valor, ¿no es cierto? Entonces eso no lo van a poder decir. Después les dicen, la prueba dará como máximo un 5% de falsos negativos o la prueba dará como máximo un 5% de falsos positivos. Para saber si una de estas alternativas es correcta o no, tienen que hallar o tienen que discernir con este 95% de sensibilidad si es que es posible decir cuántos falsos negativos o cuántos falsos positivos hay. ¿Ok? La probabilidad que un resultado positivo, dice, corresponda realmente a un enfermo será alta.
O la otra dice, la probabilidad que un resultado negativo corresponda realmente a un sano será alta, ¿no? Esos son los valores predictivos, ¿ok? Entonces nos queda entre estas dos, ¿verdad? Aquí la respuesta es la A, pero vamos a ver por qué. ¿Qué cosa dice? La sensibilidad. ¿Qué cosa es la sensibilidad? Por definición, la probabilidad que un individuo enfermo tenga un test positivo. Eso es la sensibilidad, ¿no es cierto? Según incluso la fórmula, hacen el cuadrito de 2 por 2 y esa es la sensibilidad. La probabilidad que un individuo enfermo tenga un test positivo. Eso es la sensibilidad, entonces. Esa sensibilidad nos las han dado, pues, ¿no? Nos dicen 95% de sensibilidad del test. Hay 95% de probabilidad que un individuo enfermo salga positivo. Esa es la sensibilidad. ¿Ok? ¿Qué podemos discernir de esto? Si tenemos 95% de probabilidad que un individuo enfermo salga positivo, el complemento será al revés. El 5%, habrá 5% de probabilidad de que un individuo enfermo salga negativo. ¿Se entiende? ¿No? Teniendo esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir qué cosa es un individuo, o sea, ¿a qué le llamamos un enfermo que salga negativo? ¿Qué cosa es eso? Es un falso negativo, ¿verdad? Entonces, ¿hay qué cosa? Un 5% de probabilidad de que haya un falso negativo, ¿ok? Por eso, la respuesta era la A. Bueno, luego vamos a hablar de las pruebas de screening. ¿Qué cosas son las pruebas de screening? La prueba de screening o las pruebas de screening son pruebas que se hacen o se utilizan para hacer barridos. Barridos o para hacer un tamizaje. Ustedes tienen una población que está expuesta, por ejemplo, a tuberculosis, ¿no? Hay un nicho en una comunidad donde creen que hay una alta posibilidad de tener tuberculosis. ¿Qué hacen? Agarran y a todos les hacen un estudio para detectar tuberculosis, sean BK, sea PCR, lo que fuera, lo que ustedes estén usando. A eso se llama screening, hacen un barrido a todos los sospechosos, a toda la población, empiezan a hacer exámenes, incluso a los sanos. La idea del screening es detectar personas que aparentemente están sanas, pero que todavía no han presentado los síntomas, que ya se han contagiado. Entonces, para hacer las pruebas de screening tenemos algunos criterios que tenemos que usar. Uno de los criterios va a depender de la enfermedad. La enfermedad debe ser común y debe ser grave. O sea, debe ser común en el sentido de que dentro de una población sea muy prevalente y tiene que ser grave también. Por ejemplo, no valdría la pena hacer un screening de una población, por ejemplo, que tiene caspa, ¿no? No va a pasar nada ahí, ¿no? Es una dermatitis seborreica en la piel cabelluda, o sea, ¿para qué van a hacer un screening de esa enfermedad? Pero sí valdría la pena hacer un screening de pacientes que de repente están, ahora que está de moda, ¿no? La infección por influenza. En ese caso sí, ¿no? La enfermedad tiene que ser común y tiene que ser grave, o sea, tiene que valer la pena hacer el screening. ¿Qué más? Se tiene que conocer la historia natural de la enfermedad. Tienen que saber más o menos cuánto es el periodo de incubación, tienen que saber cuánto es el periodo prepatogénico, o sea, antes de que empiecen los síntomas, cuánto tiempo puede estar negativo el paciente, cuándo positiviza, etcétera, ¿no? Cuánto es qué porcentaje tiene qué posibilidades hay de contagio persona a persona, etcétera. Ese es el conocimiento de la historia natural de la enfermedad para poder hacer el screening. Tiene que tener utilidad práctica, obviamente, ¿no? No van a hacer un screening para tenerlo para tener los datos en el escritorio. Teniendo esos resultados, tienen que hacer una intervención, de eso se trata. Los screenings no se hacen solamente con fines académicos, tiene que tener utilidad práctica, sirve para intervenir y para solucionar algún problema de salud pública. Aparte, hay los criterios dependientes del test, eso más o menos ya se los he dicho, ¿no? Para hacer un screening, el test que van a usar tiene que ser de fácil aplicación, tiene que no costar mucho y no tiene que producir daño. ¿Ok? Tiene que ser fácilmente aplicable, ¿por qué? Porque en los screenings se hace a una gran cantidad de población y lo hacen normalmente varias personas, muchas personas.
¿no? A nivel poblacional. Por ende, es que tiene que ser de una fácil aplicación, ¿no? No se necesita ser un profesional altamente preparado para poder realizar este test. Tiene que tiene que tener un costo razonable, porque si es muy caro no se puede aplicar el screening, no se puede hacer barridos. Y obviamente tiene que ser inocua, no tiene que producir daño. Además, tiene que ser confiable, tiene que tener capacidad de repetición, se puede volver a repetir en el tiempo. Y además, en estos criterios dependientes se habla y se dice y se enfatiza de que los test de screening tienen que tener una alta sensibilidad, ¿ok? Esa es su característica principal, tienen que ser altamente sensibles. Y los criterios dependientes de la población objetivo o diana es que el riesgo de enfermar sea alto, pues, ¿no? Si el riesgo de enfermar es bajo, si el contagio de la enfermedad que estamos estudiando es muy bajo, el riesgo de contagiar es menor, no vale la pena hacer un screening. Pero si el riesgo de enfermar es alto, sí es importante hacer este tipo de pruebas. Dentro de la sensibilidad, como les decía, recordando, es la probabilidad de que un enfermo salga positivo. En los test de screening, todo test de screening o cribado tiene que detectar a los enfermos, cuando aún parecen no estarlo, o sea, tienen que tener una alta sensibilidad. Esa es la característica principal de estos tests, ¿ok? Debe haber una alta posibilidad de detectar a un enfermo aun cuando no lo parezca. Eso se llama alta sensibilidad. Ojo, ese dato es muy importante, no se vayan a olvidar. Cuando usan un test de screening o un test de barrido. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿no? La prueba diagnóstica que se aplica para el cribado de una enfermedad requiere las siguientes características, excepto, o sea, le están preguntando sobre el test o los test de screening. Alta prevalencia de la enfermedad, alta especificidad de la prueba, alta sensibilidad de la prueba, fácil aplicación de la prueba o debe ser aceptable para la población. ¿Cuál será? La B, ¿no es cierto? La B es lo falso. Tiene que tener una alta especificidad de la prueba, es falso, ¿no? Mentira, ¿no? Lo que tiene que tener es una alta sensibilidad, ¿no? Eso no se olviden, ¿ah? Es muy importante. Sí. En general, en los estudios de medicina, tiene que superar el 95% de sensibilidad para que tú digas que es altamente sensible, ¿no? Pero en realidad depende mucho de la historia natural de la enfermedad. En algunos casos hay, hay test que te pueden detectar un 80, un 85, un 90% o un 90% de sensibilidad, y esos son los mejores tests que existen y esos se usan para hacer el screening, ¿no? En cambio, para decir per se que el test tiene una alta sensibilidad, debería tener más del 95%. Ese test es altamente sensible, ¿no? Pero muchas veces se habla, porque eso es lo que hay, aplicables a un test de screening, superando el 90% y es suficiente para que lo puedas aplicar, sin necesidad de tener la característica de que sea altamente sensible, ¿no? Depende mucho de los tests y depende mucho de lo que estás estudiando, ¿no? Por ejemplo, hay algunas enfermedades en las cuales el diagnóstico es tan difícil que con un test que tenga un 90% de sensibilidad ya es bastante para poder aplicarlo, ¿no? Depende del mismo test, eso, ¿no? No necesariamente hay un rango. Cada test tiene su sensibilidad. El ELISA tiene una sensibilidad, una especificidad. El Western blot tiene su sensibilidad y su especificidad. Las pruebas de DNA tienen su sensibilidad, su especificidad, ¿no? La reacción en cadena de polimerasa para cada enfermedad tiene sensibilidad y especificidad. Eso es muy variable. Es muy variable. Bien, vamos a hablar de la relación de prevalencia versus los valores predictivos. Los valores predictivos, como dice acá, dependen de la prevalencia de la enfermedad. Ojo, ¿no es cierto? A diferencia de la sensibilidad y la especificidad que tienen
valores que son inherentes al test mismo. Esos no varían con la prevalencia, no varían con el número de pacientes, no varían con la cantidad de personas a las cuales se va a aplicar. Si la prevalencia aumenta, lo que va a aumentar es el valor predictivo positivo. Esa es la relación que deben guardar o que deben tomar en cuenta ustedes. Si la prevalencia aumenta, el valor predictivo positivo va a aumentar y va a disminuir el valor predictivo negativo. Pero lo principal es aumento de prevalencia, aumenta el valor predictivo positivo. Si la prevalencia disminuye, aumenta el valor predictivo negativo ya también. Y el complemento es que va a disminuir el valor predictivo positivo, pues, ¿no? Pero lo principal es que la prevalencia al disminuir va a aumentar el valor predictivo negativo. O sea, cuando hay muchos casos de la enfermedad en una población, el valor predictivo positivo va a aumentar. La posibilidad de encontrar un valor positivo va a ser alta, ¿no? Si la prevalencia disminuye, si el porcentaje de infección en una población es baja, el porcentaje de enfermos es bajo, la posibilidad de encontrar un valor negativo en esa población va a ser baja también. ¿Ok? Perdón, va a ser alta, ¿no? El valor predictivo negativo va a aumentar. Esos son los complementos. Esas dos relaciones no se olviden, ¿ok? Especialmente la primera. Cuando la prevalencia aumenta, el valor predictivo positivo aumenta. Han preguntado más de una vez esta relación, ¿no? ¿Qué pasa cuando la prevalencia aumenta con el valor predictivo positivo? Aumenta, ¿ok? Ese dato no se olvide.